Laboratorio de Cómputo 4, Semestre 4, Unidad 1, Actividad de semana 3, Subproducto procedimental, página 25. Integrante, Cris Arlén Gerardo Moreno. Grupo 1-2, turno vespertino. Docente, Sabi Carolina Hernández. A continuación les daré a conocer el subproducto procedimental, que está conformado por un problema, el análisis del problema, el algoritmo, el diagrama de flujo que forma parte de este algoritmo, la verificación del problema y por último se presentará el link de mi video. Muy bien. Primero que nada les presentaré el análisis del problema, que es una parte muy importante de la teoría de complejidad computacional, ya que provee estimaciones teóricas para los recursos que necesita cualquier algoritmo que resuelva un problema computacional dado. La identificación es la siguiente. Encontrar la fórmula para calcular el radio a través de una circunferencia. Inciso A. Para calcular el radio, primero debemos de tener la fórmula para calcular el área de un círculo y despejar el radio. Como fórmula tenemos A es igual a pi por radio al cuadrado. B. Inciso B. Ahora despejamos la fórmula y nos queda área entre pi es igual a radio al cuadrado. Inciso C. Tomamos en cuenta que A es el área del círculo o superficie de la superficie. Las variables son las siguientes: R, A, R al cuadrado y pi. R sirve para conocer la medida del radio. A sirve para calcular pi por radio al cuadrado. R al cuadrado sirve para calcular el radio al cuadrado. La regla es la siguiente: R al cuadrado es igual a área entre pi. A continuación les presentaré el algoritmo del problema. El algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen a la solución del problema. Como la mayoría sabe, un algoritmo siempre empieza con un inicio y termina con un fin. Bueno, nosotros empezaremos con un inicio, que es el siguiente. Punto número 1. Definir e inicializar variables. Entre paréntesis, R es igual a 0, A es igual a 0, R al cuadrado es igual a 0. Se cierra paréntesis. Punto número 2. Preguntar, entre comillas, ¿cuál es la superficie de la circunferencia? Se cierran comillas. Punto número 3. Capturar el valor de A, entre paréntesis, superficie de la circunferencia. Punto número 4. Entre comillas, ¿cuál es la superficie de la circunferencia? Preguntar cuál es la superficie de la circunferencia. Punto número 5. Capturar el valor de pi. Punto número 6. Asignar a R al cuadrado. El resultado de cálculo R al cuadrado es igual a área entre pi, que es igual a R al cuadrado. Punto número 7. Expresar, entre comillas, el radio de una circunferencia de X, M al cuadrado es más A.
se cierran las comillas y fin. Muy bien, a continuación les presentaré el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, o también puede ser llamado diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo. ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Qué es lo que hice yo aquí? Representar en base al algoritmo las instrucciones en el diagrama de flujo. Es una manera que está empleada en una serie determinada de figuras geométricas que puede representar paso por paso. Aquí como inicio nosotros tenemos una figura geométrica que viene siendo el inicio, que tiene como función representar el inicio y el final de un proceso. En este caso representa el inicio porque vamos empezando apenas con las instrucciones del proceso de nuestro diagrama de flujo del algoritmo. Aquí estas figuras geométricas están sostenidas con una flecha. También puede llamarse línea de flujo, que indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica también la siguiente instrucción. Y tenemos después de la flecha, primeramente tenemos el inicio. Después tenemos conectado con una flecha el primer punto del algoritmo que nos dice definir e inicializar variables, que viene siendo entre paréntesis r es igual a 0, a es igual a 0 y r al cuadrado es igual a 0. Se cierra paréntesis. Aquí en el diagrama de flujo se ve representado r es igual a 0, a es igual a 0 y r al cuadrado es igual a 0. Todo está bien con base al algoritmo desde el punto 1. Nos vamos al punto 2. Nos dice en el algoritmo preguntar cuál es la superficie de la circunferencia, entre comillas. Aquí el punto 2 está igual que el punto 2. ¿Cuál es la superficie de la circunferencia? Entre comillas. En esta parte nos muestra en el punto 2 una figura geométrica diferente, ya que la figura geométrica esta tiene como función realizar el proceso que se está llevando a cabo durante este problema. Ahora bien, nos vamos al punto número 3, que viene siendo capturar el valor de A. Y entre paréntesis dice superficie de la circunferencia. Y como podemos ver bien aquí, allá está capturado el valor de A, como lo dice en el punto número 3 del algoritmo, el diagrama del flujo. Ya viene capturado el valor de A en el punto número 3. Aquí nos muestra una figura geométrica diferente, ya que esta figura tiene por nombre entrada o salida, que tiene como función representar la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Aquí en el algoritmo como punto número 4 nos dice preguntar cuál es la superficie de la circunferencia. Y como les puedo mostrar aquí, punto 4, ya nos dice aquí en el diagrama de flujo cuál es la superficie de la circunferencia. Nos vamos al punto número 5, que es capturar el valor de pi. Y ya aquí en el diagrama de flujo nos representa el valor de pi en la figura geométrica de
entrada, salida. En el punto número 6 nos dice asignar a r al cuadrado el resultado de cálculo r al cuadrado igual a área entre pi, que es igual al radio al cuadrado. Y como el número 6, el punto 6, aquí se ve ya representado en el diagrama de flujo en la figura geométrica del rectángulo, que viene siendo el proceso, la representación de cualquier tipo de operación. Después, como punto 7, en el algoritmo tenemos expresar el radio de una circunferencia de x, m al cuadrado es más a, entre comillas. Y aquí ya viene representado como el punto 7 del algoritmo. Aquí en el diagrama de flujo, el radio de una circunferencia de x, m al cuadrado. Y por último tenemos el fin. El fin del algoritmo, que también está representado en nuestro diagrama de flujo, que es el fin con la figura geométrica que representa el final de un proceso. Ahora sí, a continuación, por último, les presentaré la verificación de nuestro problema, que tenemos que realizar las siguientes operaciones. En la siguiente comprobación tenemos que verificar ya la secuencia del problema. Entonces tenemos que sustituir las operaciones que se nos presentan. R al cuadrado es igual a entre pi. A viene siendo la superficie de la circunferencia. Después tenemos r al cuadrado, que es igual a 40.72 entre 3.1416. Después de realizar esta operación, esta división, tenemos r al cuadrado igual a 12.96. Después te quedaría la raíz cuadrada en el radio y la raíz cuadrada en el resultado. Así que nos daría como raíz cuadrada de radio es igual a raíz cuadrada de 12.96 y como resultado nos da radio igual a 3.6. Después aplicaríamos la siguiente fórmula para la circunferencia. Lo único que cambia es la superficie de la circunferencia, que viene siendo r al cuadrado igual a entre pi. R al cuadrado es igual a 78.54 entre 3.1416, que es el pi. Y después de haber realizado esta operación, tenemos r al cuadrado igual a 25. Para sacar raíz cuadrada, tenemos que convertir el radio en raíz cuadrada igual a radio igual a la cantidad que nos dio la operación, que nos dio la división, que viene siendo 25, y quedaría como radio de raíz cuadrada es igual a raíz cuadrada de 25, y por último nos da radio igual a 5.